Los juguetes, en especial aquellos que se han visto que se mueven, llamados muñecos o muñecas poseídos o malditos, han causado mucho revuelo en casi todo el mundo. Quizá algunos tengan algún recuerdo terrorífico respecto al tema. Incluso hay una fobia que se llama pedofobia, que es el miedo irracional a los muñecos. Sin embargo, no todos padecen esa fobia, y hay casos de muñecos o muñecas moviéndose sin que nadie las toque. Casos que incluso han sido documentados. Comenzamos. Tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Todo comenzó en el hogar del señor y la señora Thomas Otto, en el año de 1896. Se decía que los Otto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. En una ocasión, la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había unos de los sirvientes que ayudaban en el cuidado del hijo de los Otto. Él se llamaba Robert Eugene. Los sirvientes, por cariño, le llamaban Jean. Una de las sirvientas se decía que estaba iniciando en el arte del vudú y que, de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Jean un muñeco. El muñeco medía casi 1 metro y estaba relleno de paja. La sirvienta le dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban al joven Jean. Incluso se dice que el muñeco tenía cabello de él. Jean decidió nombrar al muñeco como Robert. Era su juguete favorito. Prácticamente se convirtió en su adoración y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se hizo costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo. Pero lo que era extraño es que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo preguntas. Escuchaban también que alguien le hacía esas preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a la ventana de la casa cuando los Otto no estaban. Por otro lado, Jean comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras que sucedían en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse libremente por la casa. Jean comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Solían encontrar a Robert en los pies de la cama del hijo y con una mirada extraña en los ojos, mientras Jean gritaba: «Robert lo hizo, Robert lo hizo». Esto hartó a sus padres y para poner fin a la situación decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. El tiempo pasó, Jean creció y ahora era un artista plástico y escritor catalogado como excéntrico. Al morir sus padres, Jean recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse de nuevo a esa casa en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora que era un artista, y sobre todo, darle buen uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa, desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos, Robert, y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente. Esto provocó una atmósfera rara y un poco desagradable en la casa, la cual la esposa de Jean no le gustaba. Así que una tarde, aprovechando la ausencia de su esposo, decidió que había tenido suficiente y regresó a Robert al ático. Mientras lo llevaba al ático, ella escuchó risas en su hombro, justo donde ella llevaba el muñeco. Ella, asustada, lo aventó dentro del ático y bajó corriendo.
Cuando Jean regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, se molestó y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático. Después lo colocó de nuevo en el mirador donde él trabajaba. En ese momento la esposa le comentó lo que había ocurrido. Ellos discutieron. De pronto escucharon pisadas que iban corriendo en el pasillo. Robert se apareció ahí, sentado en la silla que estaba enfrente de la ventana. La esposa se quedó muda, congelada, aterrorizada, y Jean no alcanzaba a comprender lo que sus ojos veían. En Key West, que era donde vivía Jean y su esposa, comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazándose por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de la escuela cercana evitaban el pasar cerca de esa casa, por temor a descubrir que Robert los estaba espiando desde el mirador. De hecho, los Soto dejaron de recibir visitas porque nadie quería visitarlos, por miedo precisamente a lo que se decía de aquel muñeco. Jean, en muchas ocasiones, dijo haber ido al mirador y encontrarse a Robert ahí, frente a la ventana, algunas veces murmurando, con una voz extraña, quejándose del encierro. Jean, cansado de Robert y sus travesuras, lo devolvió al ático. Tiempo después, cuando las cosas volvieron a la normalidad, la gente que los visitaba les decían que escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones de los Otto. Jean Otto murió en 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático. Y de nuevo la historia fue olvidada. Una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija pequeña de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, vieron que el cuarto de la pequeña estaba deshecho, irreconocible. La niña, muerta de miedo, señalaba al muñeco sobre su cama, alegando que trataba de matarla y que le decía cosas malas. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco no la quería. En dado caso que tú quisieras conocer a este muñeco, puedes visitarlo en el Museo de Martello, en Key West. Pero como advertencia, está escrito que cuando te encuentres en dicho museo y si tú quieres tomarle una fotografía, primero le tienes que pedir permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si en cambio no hace nada y ustedes insisten en dicha acción o se burlan de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular, la maldición de Robert caerá sobre ti. No solo te afectará a ti, sino que también afectará a tus seres queridos. Incluso ahí mismo se pueden observar muchas cartas que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos. En el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se pueden oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Se dice que antes de que a Robert lo pusieran dentro de una vitrina de plástico, se le veía paseando por el museo y los guardias de ahí veían sus zapatos. En ellos tenían marcas como si estuviera caminando. Robert el muñeco
fue la inspiración para que la película de Chucky fuera posible. Incluso hay otras películas que han sido inspiradas en él, como por ejemplo Robert, el muñeco poseído, y otras 4 películas más. Siempre se ha dicho que el vudú es una de las peores magias negras que existen. Ahora imagínense que este tipo de magia es utilizada para poseer un muñeco con un espíritu malo. Probablemente esto podría explicar estos fenómenos, o quizá hay alguna otra explicación. Sin embargo, todo es incierto. Lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en Tus Miedos. Hasta la próxima.